Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Ozan Akbaba rompe en llanto en pleno directo al confesar que sus sentimientos por Sinem Ünsal no han terminado. El reconocido actor turco Ozan Akbaba ha dejado a todos sin palabras durante una reciente transmisión en vivo. Frente a miles de seguidores, el famoso intérprete no pudo contener las lágrimas al hablar de su expareja, la talentosa actriz Sinem Ünsal. Con una sinceridad que conmovió hasta a los más escépticos, Ozan confesó que aún guarda sentimientos profundos por ella. No puedo mentirme más, lo que siento por Sinem no ha desaparecido. A veces creo que jamás lo hará, declaró entre sollozos, mientras su audiencia reaccionaba con mensajes de apoyo y sorpresa. La inesperada confesión ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta oficial, donde Ozan respondió de manera emotiva a una seguidora que le preguntó si aún pensaba en Sinem. Lo que parecía una transmisión casual se convirtió en una montaña rusa emocional que rápidamente se viralizó en redes sociales. El actor, conocido por su papel en la serie Kiadunyaya Hükümdar Olmaz, no dudó en abrir su corazón: he intentado seguir adelante, de verdad lo he intentado. Pero cada vez que veo una escena suya, cada vez que escucho su voz en una entrevista, siento como si el tiempo se detuviera. No ha sido fácil. Los medios locales y las redes sociales turcas no tardaron en reaccionar. Las imágenes del actor visiblemente afectado recorrieron Instagram, Twitter y TikTok, generando millones de visualizaciones en cuestión de horas. El hashtag #Ozan Akbaba se convirtió en tendencia nacional, y muchos fans comenzaron a especular sobre una posible reconciliación con Sinem Ünsal. Aunque la actriz no ha hecho declaraciones oficiales hasta el momento, fuentes cercanas a su entorno aseguran que Sinem quedó sorprendida por las declaraciones. Una amiga anónima declaró: ella no se lo esperaba. No es fácil escuchar esas cosas en público, menos aún cuando creías que todo había quedado atrás. La relación entre Ozan y Sinem fue una de las más comentadas del espectáculo turco. Aunque siempre mantuvieron un perfil bajo, su complicidad en cada aparición pública era evidente. Tras su ruptura hace algunos meses, ambos habían evitado hablar del tema en profundidad. Sin embargo, este giro inesperado ha reavivado el interés del público por su historia de amor. Durante el directo, Ozan también relató momentos íntimos vividos junto a Sinem. Recuerdo cuando estábamos en Bodrum, caminando descalzos por la playa. Era felicidad pura. Esas memorias me persiguen, pero también me hacen sonreír. Y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, hay días en los que simplemente cierro los ojos y es como si aún estuviéramos allí, en Bodrum, riendo sin preocupaciones. ¿Cómo se olvida algo así?, continuó Ozan, visiblemente emocionado. La transmisión en vivo tomó un giro aún más íntimo cuando el actor mostró un viejo cuaderno que, según él, contenía notas y poemas que escribió durante su relación con Sinem. Este cuaderno ha estado guardado en un cajón durante meses, pero nunca tuve el valor de tirarlo. Cada palabra escrita aquí está impregnada de lo que sentía y siento, confesó mientras pasaba lentamente las páginas. Los fans, conmovidos, comenzaron a compartir sus propias historias de amores imposibles, de relaciones que dejaron huella. El chat se llenó de corazones, mensajes de aliento y lágrimas virtuales. Incluso algunos compañeros del medio artístico se sumaron a la conversación, enviando palabras de apoyo a Ozan. Tal vez esta sea mi manera de cerrar el ciclo, o tal vez de abrir uno nuevo. No lo sé. Solo sé que necesitaba decirlo, necesitaba que el mundo supiera que, aunque he seguido con mi vida, hay un rincón de mi corazón que siempre será suyo, concluyó. Horas después de la transmisión, comenzaron a circular rumores de que Sinem había sido vista saliendo de una cafetería en Ñanta, visiblemente afectada. Algunos testigos aseguran que su semblante era pensativo, y que al ser abordada por la prensa, simplemente dijo: no tengo comentarios por ahora. Esta breve pero significativa respuesta solo alimentó aún más las especulaciones. Algunos fans comenzaron campañas en redes pidiendo que ambos actores se reencuentren,
mientras que otros pidieron respeto a la privacidad de ambos. Por otro lado, algunos medios recordaron que esta no es la primera vez que Ozan se muestra vulnerable en público. Hace unos años, durante una entrevista televisiva, el actor habló sobre la importancia de expresar las emociones masculinas sin vergüenza. Llorar no es debilidad, es humanidad. Y si eso me hace menos hombre, entonces que así sea, dijo entonces. La historia de Ozan y Sinem ha sido descrita por muchos como una especie de novela moderna, amor, distancia, éxito, orgullo y, finalmente, una confesión inesperada. Algunos incluso la comparan con las grandes historias románticas del cine turco, donde los protagonistas se aman profundamente pero la vida los obliga a tomar caminos separados. Mientras tanto, el equipo de representantes de ambos actores se ha mantenido en silencio. No hay comunicados oficiales, no hay desmentidos ni confirmaciones. El silencio se ha convertido en una respuesta en sí misma, tan poderosa como las lágrimas que Ozan dejó ver en su directo. Algunos especialistas en medios señalan que esta confesión pública podría marcar un antes y un después en la forma en que las celebridades turcas abordan sus relaciones personales. Estamos presenciando un momento de transformación. La vulnerabilidad, la honestidad emocional, están siendo valoradas como nunca antes, opinó la periodista cultural Elif Karan. En foros y grupos de fans, las teorías no cesan. Desde aquellos que creen que todo fue una estrategia para promocionar un nuevo proyecto hasta los que ven en las lágrimas de Ozan una muestra irrefutable de amor verdadero. Sin embargo, hay algo en lo que todos coinciden: el momento fue genuino, poderoso y difícil de olvidar. Incluso cuentas internacionales comenzaron a traducir el video y a compartirlo subtitulado en diferentes idiomas. En poco tiempo, el nombre de Ozan Akbaba resonó en medios de habla hispana, francesa e italiana. Un actor turco confiesa en vivo que sigue enamorado de su ex y rompe en llanto, titulaban los portales. Esto ha provocado una oleada de nuevos seguidores para ambos artistas, especialmente entre el público joven, que valora cada vez más la autenticidad por encima de la perfección. En días posteriores, Ozan fue visto saliendo del set de su nuevo proyecto cinematográfico. Aunque evitó dar declaraciones, su rostro reflejaba una mezcla de alivio y nostalgia. Algunos aseguran haberlo visto sonreír tímidamente al ser reconocido por fans que lo aclamaban por su valentía. Por su parte, Sinem Ünsal reapareció en una entrega de premios en Estambul, vestida con elegancia y sin perder la compostura. Durante su breve discurso de agradecimiento, hizo una pausa significativa antes de decir: a veces, las palabras no son suficientes. Pero el silencio también puede hablar. Gracias por entender. Esta frase fue interpretada por muchos como una indirecta hacia la situación con Ozan, aunque ella no ofreció más detalles. Aún así, los rumores de un posible encuentro en privado no han cesado. Algunos afirman que ambos actores fueron vistos en el mismo restaurante días después, aunque sin imágenes que lo confirmen. ¿Podrá este capítulo tan emotivo dar paso a una reconciliación, o simplemente será un cierre honesto de una historia que marcó a dos personas profundamente? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que, en una era donde las redes sociales suelen ser terreno de filtros y apariencias, Ozan Akbaba ha elegido mostrarse como es, humano, dolido, esperanzado. Y en ese gesto, muchos han encontrado algo de sí mismos. No olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? Nos vemos en el próximo video.